Biblia, palabra de vida, llevando buenas nuevas de salvación. Síguenos en nuestras redes sociales. La historia, vida y pasión de Cristo. Imagina un mundo lleno de tensión, donde cada rincón de Judea parecía murmurar de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Era una tierra bajo el peso del dominio romano, con soldados patrullando las calles y cobradores de impuestos exigiendo más de lo que los campesinos podían ofrecer. Para muchos, era una época de espera, una época de anhelo. Las escrituras antiguas, los textos sagrados de los profetas, hablaban de una promesa. Una promesa que parecía tan cerca como un susurro en el viento, y tan lejana como las estrellas en el cielo. Desde pequeño, escuché estas historias. Las personas mayores se reunían en las sinagogas y leían en voz baja los escritos de Isaías: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas palabras se repetían como un canto en los corazones de los que sufrían. Era un consuelo, una visión de algo más allá de los látigos romanos y las injusticias diarias. En las colinas de Belén, los ancianos hablaban de Miqueas, quien había profetizado siglos atrás que el Mesías, el Salvador prometido, nacería allí. Y aunque Belén parecía insignificante, un pequeño pueblo entre tantos, las profecías señalaban que de ese lugar vendría alguien que cambiaría todo. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Nadie lo sabía con certeza. Mientras tanto, el pueblo seguía viviendo bajo un yugo pesado. El templo en Jerusalén, un símbolo de fe y orgullo para los judíos, estaba controlado por líderes religiosos que, en ocasiones, parecían más interesados en el poder que en el espíritu de la ley. Las divisiones internas eran evidentes: fariseos, saduceos, celotes, todos peleaban por cómo debíamos vivir nuestra fe. Y, en medio de todo esto, la ocupación romana aseguraba que nadie olvidara quién tenía la última palabra. Sin embargo, había algo más profundo, algo inquebrantable. Era la esperanza de un Salvador. Las palabras de los profetas eran como un fuego que nunca se apagaba, una promesa que se transmitía de generación en generación. Él será luz para las naciones, decía Isaías. Abrirá los ojos de los ciegos y libertará a los cautivos. A medida que el tiempo pasaba, esa esperanza parecía crecer. Tal vez porque la opresión también crecía. Era como si cuanto más oscuro se volvía el mundo, más fuerte brillaba la promesa del Mesías. Todos esperaban un rey, un líder poderoso que expulsaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel. Pero las profecías también hablaban de algo diferente, algo que muchos no entendían: un siervo sufriente, alguien que cargaría el peso de nuestras faltas. ¿Quién sería ese Mesías? ¿Cuándo llegaría? El mundo parecía estar al borde de algo grande, algo que cambiaría para siempre la forma en que entendíamos la vida, la fe y a nosotros mismos. Y en ese ambiente de espera, la historia estaba a punto de comenzar. Una historia que no solo sería contada, sino vivida. Porque ese Mesías estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Así, en una tierra llena de promesas y opresión, se gestaba un momento que transformaría la historia. No sería una entrada grandiosa, sino un humilde comienzo que marcaría el inicio de una nueva esperanza para la humanidad. El milagro del nacimiento. El aire estaba cargado de promesas y secretos que el cielo parecía guardar celosamente. Todo comenzó de forma inesperada, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, donde una joven llamada María vivía su vida tranquila y sencilla. Pero esa calma se rompería con la llegada de un mensajero celestial. Una noche, mientras María estaba en su hogar, un resplandor llenó la habitación. Era el ángel Gabriel, quien, con voz serena pero poderosa, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». María, sorprendida y quizá un poco asustada,
preguntó cómo podría suceder aquello si no había conocido varón. El ángel le respondió que sería obra del Espíritu Santo, que el niño sería el Hijo de Dios. Con una humildad y fe que desafían la comprensión, María aceptó: hágase en mí según tu palabra. Mientras tanto, José, su prometido, también fue visitado en sueños por un ángel, quien le reveló la verdad: el niño que María esperaba era obra de Dios, el cumplimiento de las antiguas promesas. Aunque al principio había pensado en dejarla en secreto para no avergonzarla, José decidió obedecer al ángel y tomó a María como su esposa. Cuando llegó el momento del nacimiento, el emperador romano decretó un censo que obligó a todas las familias a viajar a sus lugares de origen. Para José y María, esto significaba ir a Belén. El viaje fue largo y agotador, especialmente para María, que ya estaba en los últimos días de su embarazo. Pero al llegar a Belén, no había lugar para ellos en la posada. En la sencillez de un establo, rodeados de animales, Jesús vino al mundo. No hubo grandes proclamaciones entre los poderosos, pero el cielo no pudo contenerse. Ángeles aparecieron a pastores que cuidaban sus rebaños en las colinas cercanas, anunciando con júbilo: hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, emocionados, corrieron al lugar y encontraron al niño tal como les habían dicho. Se inclinaron ante él, adorándolo en medio de aquella humilde escena. Mientras tanto, muy lejos de allí, una estrella brillante capturó la atención de sabios de Oriente. Estos magos, hombres estudiosos que buscaban la verdad en los cielos, siguieron aquella estrella durante semanas, tal vez meses, hasta llegar a Belén. Cuando vieron al niño, lo reconocieron como el rey que las profecías habían anunciado. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos dignos de un rey: oro, incienso y mirra. Pero su visita también atrajo la atención de Herodes, un rey temeroso de perder su poder. Al enterarse de que un rey de los judíos había nacido, Herodes planeó eliminar cualquier amenaza, ordenando la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. En un sueño, un ángel advirtió a José de este peligro, y así, en la oscuridad de la noche, la familia huyó a Egipto. Allí permanecieron hasta que Herodes murió, momento en el cual regresaron a su hogar en Nazaret. No había palacios ni honores humanos en ese momento. Pero cada detalle del nacimiento de Jesús parecía un eco de las antiguas profecías: el lugar, las circunstancias, incluso la huida y el regreso. Era el comienzo de algo mucho más grande que cualquier reino terrenal. Aún así, por ahora, era solo un niño en brazos de su madre, en un pequeño pueblo, pero con un destino que cambiaría el curso de la historia. La historia de Jesús, este milagro hecho carne, no había hecho más que comenzar. En las tierras polvorientas de Judea, el mundo aún no sabía que aquel niño humilde era la luz que iluminaría las tinieblas. Pero pronto lo descubrirían. Después de los eventos extraordinarios de su nacimiento y la huida a Egipto, Jesús creció en la tranquila aldea de Nazaret. La vida aquí era simple, casi insignificante para el resto del mundo. Las calles de tierra, las casas modestas y los campos de cultivo formaban el paisaje de un lugar donde nada parecía especial a los ojos humanos. Pero, en medio de esta aparente normalidad, había algo diferente en este niño. Jesús vivía como cualquier niño de su edad, aprendiendo el oficio de su padre, José, quien era carpintero. Cada día, los sonidos de martillos y sierras llenaban el aire mientras Jesús ayudaba en el taller, observando y aprendiendo. También se veía a menudo jugando con otros niños en las calles polvorientas, riendo y compartiendo la misma alegría infantil que cualquier otro. Sin embargo, aquellos que lo conocían más de cerca notaban algo especial en él. Había una calma en su presencia, una sabiduría en sus palabras que superaba su corta edad. María y José lo criaron en la fe de sus antepasados, enseñándole las Escrituras y llevándolo al templo para las celebraciones importantes.
Jesús escuchaba atentamente cada palabra, memorizaba las historias de Moisés, David e Isaías, y parecía comprenderlas de una manera que desconcertaba incluso a los adultos. Un momento especialmente memorable ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. La familia, como era costumbre, viajó a Jerusalén para celebrar la Pascua. La ciudad estaba llena de peregrinos, los mercados bulliciosos, y el templo resplandecía como el corazón de toda la festividad. Pero al finalizar la celebración y emprender el regreso a Nazaret, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Desesperados, regresaron a Jerusalén buscándolo durante 3 largos días. Finalmente, lo encontraron en el templo. Pero lo que vieron los dejó sin palabras. Allí estaba Jesús, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Los líderes religiosos, hombres sabios y estudiosos, estaban asombrados. Este joven no solo comprendía la Escritura, parecía interpretarla con una profundidad y claridad que los desafiaba. Era como si él hablara con una autoridad que provenía de otro lugar. Cuando María, aliviada pero también confundida, le preguntó por qué había hecho eso, Jesús respondió con una serenidad que resonaría en su corazón durante años: ¿no sabían que debo estar en la casa de mi Padre? Estas palabras fueron un destello del propósito que lo guiaría toda su vida. Aunque regresó con sus padres a Nazaret y vivió obedientemente bajo su cuidado, había quedado claro que había algo mucho más grande reservado para él. De vuelta en Nazaret, Jesús continuó creciendo, tanto física como espiritualmente. Las Escrituras dicen que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Aunque para el resto del mundo seguía siendo solo un joven carpintero de un pequeño pueblo, aquellos que lo observaban de cerca podían sentir que su vida llevaba un peso que aún no podían comprender. La infancia de Jesús fue una etapa de preparación. Cada día en Nazaret, cada conversación en el templo, cada oración y cada lección aprendida en el taller de carpintería, era como un ladrillo en la construcción de algo grandioso. El niño estaba creciendo, y con él, la promesa que cambiaría el mundo. La historia de Jesús se movía hacia algo más grande, hacia un llamado que pronto lo llevaría a dejar la tranquilidad de Nazaret para emprender un camino que cambiaría la vida de todos los que lo encontraran. El tiempo había pasado y Jesús, ahora un hombre, sintió que el momento de dar el primer paso hacia su misión estaba cerca. Mientras tanto, en las riberas del río Jordán, una voz poderosa resonaba en el desierto. Era Juan el Bautista, un hombre peculiar, vestido con pieles de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. Su mensaje era claro y directo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Las multitudes acudían a él, atraídas por su fervor y su autoridad. Juan predicaba el arrepentimiento, sumergiendo a las personas en el agua como un símbolo de limpieza espiritual. Pero también anunciaba algo más grande, algo que estaba por venir. Con una convicción inquebrantable, decía: yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Un día, en medio de la multitud, Jesús se acercó a Juan. Era un momento que marcaría el inicio de algo extraordinario. Al verlo, Juan supo inmediatamente quién era. Con humildad, trató de resistirse: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús, con la calma y la autoridad que siempre lo caracterizaban, respondió: deja que así sea ahora, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Juan accedió y, con reverencia, sumergió a Jesús en las aguas del Jordán. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. Los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Una voz desde el cielo declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue una proclamación celestial que confirmó a Jesús como el Mesías, el elegido de Dios. Después de su bautismo, Jesús no comenzó inmediatamente su ministerio. En lugar de eso,
fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, durante 40 días y 40 noches, ayunó y oró, preparándose para la misión que le esperaba. Pero este tiempo no estuvo libre de desafíos. En el silencio y la soledad del desierto, apareció el tentador. Satanás se presentó, intentando desviar a Jesús de su propósito. Primero, lo tentó con el hambre. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, dijo. Pero Jesús respondió con firmeza, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, lo llevó al punto más alto del templo en Jerusalén y lo desafió, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles para que te cuiden. Pero Jesús no cayó en la trampa. Con autoridad, respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Por último, Satanás lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras, ofreció. Pero Jesús lo rechazó de manera definitiva, apártate de mí, Satanás. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Derrotado, el tentador lo dejó, y los ángeles acudieron para servir a Jesús. Había pasado la prueba, demostrando no solo su resistencia física, sino también su fidelidad absoluta a Dios. Este tiempo de preparación consolidó el carácter y la misión de Jesús. Él no era solo un hombre lleno de sabiduría y compasión, era el Hijo de Dios, listo para enfrentar las adversidades que vendrían. Con cada desafío superado, se fortalecía la certeza de que el reino de Dios estaba cerca, y Jesús estaba preparado para anunciarlo al mundo. El bautismo y la tentación en el desierto no eran solo un inicio, eran una declaración al mundo espiritual y terrenal, el Mesías estaba listo, y la historia que cambiaría al mundo acababa de comenzar. Con el peso del propósito claro y el corazón dispuesto, Jesús dejó el desierto y comenzó a caminar entre las personas, llevando consigo una verdad que transformaría vidas. Su mensaje inicial era directo y lleno de esperanza, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pero estas palabras no eran solo una advertencia, sino una invitación a un cambio profundo, a algo nuevo que estaba por suceder. Uno de sus primeros actos fue reunir a aquellos que lo acompañarían en su misión, los discípulos. A orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, mientras lanzaban sus redes al agua. Con una voz que parecía resonar en lo más profundo de sus corazones, les dijo, vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres. Sin dudarlo, dejaron sus redes y lo siguieron. Poco después, se unieron a ellos otros dos hermanos, Santiago y Juan, quienes también abandonaron sus barcas y a su padre para seguir al Maestro. A medida que Jesús recorría las aldeas y ciudades, comenzó a realizar actos que dejaban a las multitudes asombradas. Los primeros milagros fueron señales que anunciaban que el reino de Dios no era solo palabras, sino poder en acción. En Caná, durante una boda, Jesús realizó su primer milagro público, convirtió el agua en vino cuando la fiesta se quedó sin bebida. Este gesto no solo salvó la celebración, sino que mostró a sus seguidores más cercanos un destello de quién era Él. A medida que su fama crecía, las multitudes lo seguían, buscando sanidad, guía y esperanza. Jesús no les dio la espalda. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y devolvió la movilidad a los paralíticos. Pero más allá de los milagros físicos, ofrecía una sanidad espiritual. Personas marginadas, despreciadas por la sociedad, encontraron en Jesús un refugio y una oportunidad para empezar de nuevo. Uno de los momentos más significativos de este tiempo fue el Sermón del Monte, un discurso que marcó un antes y un después en la comprensión de lo que significaba vivir según el reino de Dios. Mientras una multitud se reunía en una colina, Jesús se sentó y comenzó a enseñar. Sus palabras, llenas de sabiduría y gracia,
desafiaron las normas establecidas y ofrecieron una visión radical de la justicia y el amor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Estas palabras, conocidas como las bienaventuranzas, revelaban un reino que no se basaba en el poder terrenal, sino en la humildad, la misericordia y la pureza del corazón. Jesús también enseñó sobre el amor al prójimo, la importancia de perdonar y la necesidad de vivir sin hipocresía. Enseñó a orar con el famoso Padre Nuestro, una oración simple pero profunda que conectaba a las personas con Dios de una manera personal y directa. Les habló del poder de la fe, del valor de la generosidad y de la importancia de buscar primero el reino de Dios. Cada palabra y cada acto de Jesús parecían iluminar un camino nuevo, un camino que invitaba a todos, desde los pescadores hasta los más marginados de la sociedad, a participar en una transformación que comenzaba en el corazón. Y aunque muchos lo seguían por sus milagros, otros empezaban a reconocer algo más profundo: Jesús no era solo un maestro o un hacedor de maravillas, era alguien que traía consigo la presencia misma de Dios. Este era solo el comienzo. Jesús sabía que el camino que tenía por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a caminarlo, acompañado de sus discípulos y de la creciente multitud que lo seguía. El reino de los cielos había comenzado a manifestarse, y nada volvería a ser igual. Con cada paso, Jesús acercaba a las personas al amor y la verdad de Dios, preparando sus corazones para algo mucho más grande. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda Galilea y las regiones circundantes. No eran solo sus palabras las que atraían multitudes, sino los milagros que realizaba, actos que no solo transformaban vidas, sino que también revelaban el corazón de Dios. Dondequiera que iba, las personas llegaban cargadas de enfermedades, sufrimientos y desesperanza. Y Jesús, con una compasión que parecía no conocer límites, sanaba a cada uno. En una ocasión, un hombre con lepra se acercó a Jesús. Esta enfermedad no solo devastaba físicamente, sino que también aislaba socialmente, convirtiendo a sus víctimas en marginados. El hombre cayó de rodillas y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, movido por la compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero. Sé limpio». En ese instante, la lepra desapareció. No fue solo una sanación física, fue una restauración total, devolviendo al hombre su dignidad y lugar en la comunidad. En otra ocasión, Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos, curiosos, preguntaron si la ceguera era consecuencia de algún pecado, pero Jesús respondió: «Esto ocurrió para que las obras de Dios se manifiesten en él». Después de escupir en el suelo y hacer barro con la saliva, lo aplicó en los ojos del hombre y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Cuando el hombre obedeció, recuperó la vista, y su vida cambió para siempre. Pero los milagros de Jesús no se limitaban a sanar cuerpos. También mostraba el poder de Dios sobre las circunstancias y las necesidades humanas. Un día, mientras enseñaba a una multitud que lo seguía hasta un lugar remoto, los discípulos se dieron cuenta de que no había suficiente comida para todos. Solo había 5 panes y 2 peces. Sin embargo, Jesús tomó el escaso alimento, lo bendijo y comenzó a repartirlo. Milagrosamente, no solo alcanzó para alimentar a más de 5,000 personas, sino que incluso sobraron 12 canastas llenas. Este milagro no solo satisfizo el hambre física, sino que también demostró la abundancia del reino de Dios. Uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús ocurrió en Betania, cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. A pesar de que las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban devastadas, Jesús les aseguró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Cuando llegó al sepulcro, pidió que removieran la piedra que lo cubría.
Con una voz llena de autoridad y poder, exclamó: Lázaro, sal fuera. Y ante el asombro de todos, el hombre muerto salió, envuelto aún en las vendas funerarias. Este milagro no solo reafirmó el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también apuntaba hacia el propósito final de su misión, traer vida eterna. Junto con sus milagros, Jesús enseñaba con parábolas, historias simples pero profundas que ilustraban el reino de Dios. Habló de un sembrador que lanzaba semillas, algunas cayendo en tierra fértil y produciendo fruto abundante, mientras otras eran sofocadas o devoradas. Esta parábola desafiaba a las personas a reflexionar sobre cómo recibían la palabra de Dios en sus vidas. En otra historia, habló del buen samaritano, un hombre que mostró misericordia y amor al ayudar a un desconocido herido, superando barreras culturales y prejuicios. Con esta parábola, Jesús enseñó que el amor al prójimo no tiene límites, y que el verdadero discípulo es aquel que actúa con compasión. Tal vez la más conmovedora de sus parábolas fue la del hijo pródigo, donde un joven, tras malgastar su herencia, regresó a casa esperando ser rechazado, pero fue recibido con los brazos abiertos por su padre. Esta historia revelaba el corazón del Padre Celestial, siempre dispuesto a perdonar y restaurar a quienes regresan a Él. A través de milagros y enseñanzas, Jesús no solo cambiaba vidas, invitaba a las personas a ver el mundo de una manera completamente nueva. En cada acto y en cada palabra, el reino de Dios se hacía tangible, trayendo luz donde había oscuridad, esperanza donde había desesperación, y vida donde había muerte. La misión de Jesús se intensificaba, y con cada paso, se acercaba al clímax de su propósito en la tierra. A medida que el mensaje de Jesús se extendía, también crecían las tensiones. Sus palabras desafiaban no solo las tradiciones religiosas, sino también la autoridad de los líderes espirituales de su tiempo. Fariseos y saduceos, las élites religiosas que controlaban el templo y las interpretaciones de la ley, comenzaron a verlo no como un maestro o un profeta, sino como una amenaza. Jesús exponía su hipocresía, su amor por las apariencias y su falta de compasión por el pueblo. Esto, inevitablemente, provocó enfrentamientos. En varias ocasiones, los líderes religiosos intentaron atraparlo en sus palabras, buscando una razón para acusarlo. Le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, esperando que una respuesta equivocada lo pusiera en contra de Roma o del pueblo. Pero Jesús, con una sabiduría que desarmaba incluso a sus enemigos, respondió: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Con cada desafío, Jesús no solo evitaba sus trampas, sino que también enseñaba verdades profundas sobre la fe y la justicia. En el templo, Jesús fue aún más directo. Al ver a los comerciantes y cambistas haciendo negocios en el lugar sagrado, volcó las mesas y declaró: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este acto simbólico y poderoso no solo mostró su celo por el honor de Dios, sino que también intensificó el odio de aquellos que veían en él una amenaza a su control. A pesar de las crecientes tensiones, el pueblo continuaba siguiéndolo. Y luego vino el momento que marcaría un giro decisivo, la entrada triunfal a Jerusalén. Era la semana de la Pascua, una de las festividades más importantes para los judíos, y la ciudad estaba llena de peregrinos. Jesús, sabiendo que su hora estaba cerca, eligió entrar montado en un burro, cumpliendo así la profecía de Zacarías: mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Las multitudes lo recibieron con entusiasmo, extendiendo sus mantos y ramas de palma en el camino mientras gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una proclamación pública de su identidad como el Mesías. Sin embargo, para los líderes religiosos, este acto fue la gota que colmó el vaso. Desde ese momento, comenzaron a conspirar seriamente para quitarle la vida. Pero Jesús no se dejó intimidar. Sabía lo que venía y continuó preparando a sus discípulos. Enseñó en el templo,
habló de los últimos tiempos y les dio instrucciones claras sobre el reino de Dios. También les anticipó lo que ocurriría, su muerte, su resurrección y el cumplimiento del plan divino. Aunque sus discípulos no comprendían completamente sus palabras, Jesús seguía mostrándoles el camino. Los preparativos para el sacrificio comenzaron en el silencio de su corazón. Jesús no era un rey que buscaba un trono terrenal, ni un líder que evitaba el sufrimiento. Sabía que su misión implicaba entregarse completamente, incluso hasta la muerte. Y aunque cada paso lo acercaba a su destino final, lo hacía con valentía y amor, con la certeza de que su sacrificio traería salvación al mundo. El aire en Jerusalén estaba cargado de tensión. Por un lado, la esperanza de las multitudes que lo veían como el Mesías. Por otro, la hostilidad de los líderes que planeaban su caída. Y en el centro de todo, Jesús, el hombre que sabía que su hora estaba cerca, caminaba hacia el sacrificio más grande de todos. La cruz ya estaba en el horizonte, pero también lo estaba la victoria que cambiaría la historia para siempre. La tensión en Jerusalén era palpable. Jesús sabía que su hora estaba cerca, y con la certeza de lo que estaba por venir, reunió a sus discípulos para una última cena, un momento que sería recordado no solo como una despedida, sino como el inicio de algo eterno. El grupo se reunió en un aposento alto, lejos del bullicio de la ciudad, para celebrar la Pascua, una tradición que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero esa noche, Jesús transformaría el significado de esta celebración para siempre. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Luego, tomó una copa de vino, dio gracias y la pasó entre ellos: «Beban todos de ella. Este es mi sangre, sangre del pacto, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». Con estas palabras, Jesús instituyó la Eucaristía, un acto que sus seguidores repetirían por generaciones, recordando su sacrificio y su presencia en medio de ellos. Pero no todo era comunión y esperanza en esa noche. Jesús sabía que uno de los suyos lo traicionaría. Mientras la cena continuaba, dijo con solemnidad: «Uno de ustedes me entregará». Los discípulos, desconcertados, comenzaron a preguntarse quién sería. Judas Iscariote, quien ya había pactado entregar a Jesús a los líderes religiosos por 30 piezas de plata, intentó ocultar su culpa, pero Jesús sabía. Y Judas salió al anochecer, dejando al grupo en un silencio lleno de incertidumbre. Después de la cena, Jesús condujo a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar donde solía orar. Allí, en la quietud de la noche, Jesús enfrentó su angustia. Se apartó un poco de sus discípulos y, postrado en el suelo, oró: «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Su oración era una mezcla de humanidad y divinidad, una lucha interna entre el deseo de evitar el sufrimiento y la entrega total a la voluntad de Dios. Tanto fue su agonía que su sudor se convirtió en gotas de sangre, una señal de la inmensa carga que llevaba. Mientras Jesús oraba, sus discípulos, incapaces de comprender plenamente lo que sucedía, se quedaron dormidos. Jesús los despertó, advirtiéndoles: «Velen y oren para que no caigan en tentación». Pero nuevamente, el sueño los venció. Finalmente, Jesús volvió a ellos por tercera vez y dijo: «Levántense, se acerca el que me traiciona». En ese momento, una multitud irrumpió en el huerto, liderada por Judas. Con un gesto que era tanto una señal como una traición, Judas se acercó a Jesús y lo besó, indicando a los soldados a quien debían arrestar. Uno de los discípulos, en un intento de defender a Jesús, desenvainó una espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús, con una calma que desafiaba la violencia a su alrededor, lo detuvo y sanó al hombre herido, diciendo: «El que a hierro mata, a hierro muere».
¿Acaso no puedo pedir a mi Padre que envíe legiones de ángeles para protegerme? Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Jesús se entregó sin resistencia, dejando que los soldados lo llevaran. Sus discípulos, aterrados y confundidos, huyeron, dejándolo solo. En la oscuridad de esa noche, comenzaba el sufrimiento que culminaría en la cruz. Sin embargo, cada paso que Jesús daba, incluso el de su arresto, era un acto de amor y obediencia, un sacrificio que traería esperanza al mundo. La noche de la última cena terminó en traición, pero también en promesas. Jesús sabía que su muerte no sería el final, sino el inicio de la redención que tanto había predicado. El reino de Dios estaba cerca, y aunque las sombras comenzaban a rodearlo, la luz no sería apagada. Tras su arresto en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante los líderes religiosos. Fue una noche de acusaciones y falsos testimonios. Los principales sacerdotes y el Sanedrín, el consejo religioso, buscaban desesperadamente una razón para condenarlo. Lo acusaron de blasfemia por declararse el Hijo de Dios, algo que ellos consideraban un delito digno de muerte. Sin embargo, bajo la ocupación romana, no tenían la autoridad para ejecutar esa sentencia. Por ello, lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato no encontró en Jesús ninguna culpa digna de muerte. Le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices, pero no se defendió ante las demás acusaciones. Pilato, intrigado y quizás incluso conmovido, quiso liberarlo. Sin embargo, las multitudes, incitadas por los líderes religiosos, clamaron, «Crucifícalo, crucifícalo». En un intento de calmar la situación, Pilato ofreció liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal notorio. Para su sorpresa, la multitud eligió a Barrabás. Presionado por el clamor del pueblo y temiendo un levantamiento, Pilato cedió. Se lavó las manos frente a la multitud y declaró, «Soy inocente de la sangre de este hombre». Entonces, entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Los soldados romanos se burlaron de Jesús antes de llevarlo al lugar de la ejecución. Lo vistieron con un manto púrpura, símbolo de realeza, y trenzaron una corona de espinas que colocaron sobre su cabeza, diciéndole con sarcasmo, «Salve, Rey de los judíos». Lo golpearon, lo escupieron y lo llevaron a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar conocido como la Calavera. El camino al Gólgota fue largo y doloroso. Jesús, debilitado por los azotes y el peso de la cruz, cayó varias veces. Los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudarle a cargar la cruz. Las mujeres de Jerusalén lloraban al verlo, pero Jesús, incluso en medio de su sufrimiento, les dijo, «No lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos». Su enfoque nunca dejó de estar en los demás, incluso en su hora más oscura. Cuando llegaron al Gólgota, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. Lo crucificaron entre dos ladrones, colocando un letrero sobre su cabeza que decía, «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Mientras colgaba en agonía, las multitudes se burlaban, diciéndole, «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Pero Jesús, con un amor inimaginable, oró por ellos, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En medio de su sufrimiento, Jesús tuvo un encuentro con uno de los ladrones crucificados junto a él. Este hombre, reconociendo quién era Jesús, le pidió, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, incluso en su agonía, le aseguró, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Al mediodía, una oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. En su momento final, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», expresando el profundo dolor de cargar con el pecado de la humanidad. Luego, con un último aliento, declaró, «Todo está consumado», y entregó su espíritu al Padre. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo,
simbolizando que el acceso a Dios ya no estaría limitado. Un centurión romano que observaba todo, impresionado por lo que había presenciado, exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después de su muerte, José de Arimatea, un hombre rico y seguidor secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para sepultarlo. Junto con Nicodemo, prepararon el cuerpo de Jesús con especias y lo colocaron en una tumba nueva, tallada en la roca. Rodaron una gran piedra para sellar la entrada. Los líderes religiosos, temiendo que sus discípulos robaran el cuerpo, pidieron a Pilato que colocara guardias en la tumba. Y así, el cuerpo de Jesús reposó en la oscuridad de la tumba. Para sus seguidores, parecía el fin de todas sus esperanzas. Pero lo que ellos no sabían era que este no era el final de la historia, sino el preludio de la victoria más grande que el mundo jamás conocería. En el silencio de la tumba, el plan de Dios seguía en marcha, preparando el momento que cambiaría la historia para siempre. El tercer día comenzó con un aire de incertidumbre y tristeza. Para los seguidores de Jesús, la tumba sellada representaba el final de sus esperanzas. Pero ese amanecer estaba destinado a cambiarlo todo. Las mujeres que lo habían seguido con devoción, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y otras, salieron temprano hacia el sepulcro, llevando especias para ungir su cuerpo, un último acto de amor y respeto. Sin embargo, al llegar, se encontraron con algo inesperado: la piedra había sido removida, y el sepulcro estaba vacío. En medio de su desconcierto, dos hombres con vestiduras resplandecientes, ángeles, aparecieron y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Las palabras de los ángeles encendieron una chispa en sus corazones. Jesús había vencido la muerte, tal como había prometido. Las mujeres, llenas de alegría y asombro, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero al principio, sus palabras parecieron demasiado buenas para ser ciertas. Pedro y Juan, incrédulos, corrieron hacia la tumba y la encontraron vacía, tal como ellas habían dicho. Solo quedaban los lienzos funerarios, cuidadosamente doblados. Aún así, la verdadera magnitud de lo que había ocurrido no se revelaría completamente hasta que Jesús mismo se les apareciera. La primera aparición fue a María Magdalena. Mientras lloraba junto al sepulcro, vio a un hombre que al principio confundió con el jardinero. Pero cuando él dijo su nombre, María, lo reconoció al instante. Era Jesús, vivo y glorioso. Lleno de amor, le dijo: ve y di a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María se convirtió así en la primera testigo de la resurrección, llevando la buena noticia a los discípulos. Más tarde, Jesús apareció a otros. En el camino a Emaús, dos de sus seguidores caminaban llenos de tristeza, sin reconocerlo cuando se les unió. Mientras hablaban, Jesús les explicó las Escrituras, mostrándoles cómo todo lo que había ocurrido estaba planeado desde el principio. Solo cuando partió el pan con ellos, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Con el corazón ardiendo de emoción, regresaron rápidamente a Jerusalén para contar a los demás lo que habían visto. Jesús también apareció en medio de los discípulos reunidos en un cuarto cerrado, diciendo: paz a ustedes. Al principio, pensaron que era un espíritu, pero Jesús les mostró sus manos y su costado, las marcas de la crucifixión. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, dijo, reafirmando que no era una visión, sino el Señor resucitado. A Tomás, quien dudaba incluso después de escuchar los relatos, le permitió tocar sus heridas. Entonces, Tomás declaró: Señor mío y Dios mío. Durante los días que siguieron, Jesús continuó apareciendo a sus discípulos, animándolos y preparándolos para la misión que les había encomendado. Les recordó su propósito: como el Padre me envió, así también yo los envío.
Les dio el Espíritu Santo y les encargó llevar su mensaje de amor y salvación al mundo entero. Una de las últimas apariciones ocurrió junto al mar de Galilea. Allí, Jesús compartió una comida con sus discípulos y restauró a Pedro, quien lo había negado 3 veces. Con ternura, le preguntó, ¿me amas? Y Pedro, lleno de arrepentimiento y amor, respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dio su misión, apacienta mis ovejas. Este acto no solo restauró a Pedro, sino que también confirmó el papel que jugaría en la construcción de la iglesia. Finalmente, Jesús llevó a sus discípulos a un monte en Galilea. Allí, les dio la gran comisión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Después de estas palabras, Jesús ascendió al cielo, dejando a sus discípulos mirando hacia lo alto. Pero su partida no fue el final. Era el comienzo de algo nuevo, una misión que transformaría el mundo. Con la resurrección, Jesús demostró que ni la muerte podía vencerlo. Con sus apariciones, aseguró a sus seguidores que su promesa era real. Y con la comisión final, les dio el propósito de compartir esta victoria con todos. La historia de Jesús no terminó en la cruz, su resurrección marcó el comienzo de una nueva era, una en la que la luz y el amor de Dios estarían disponibles para todos los que creyeran. La tumba estaba vacía, pero el corazón del mundo se había llenado de esperanza eterna. Los días posteriores a la resurrección de Jesús estuvieron llenos de asombro, alegría y preparación. Sus discípulos, fortalecidos por cada aparición y enseñanza, sabían que algo monumental estaba a punto de suceder. Jesús no solo les había mostrado que la muerte había sido vencida, sino que también los estaba preparando para lo que vendría, una misión que cambiaría al mundo. En su última reunión, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, un lugar cargado de significado y recuerdo. Mientras los discípulos lo rodeaban, Jesús habló con una claridad que resonaría en sus corazones para siempre. Les recordó la promesa que había hecho antes de su crucifixión, que no los dejaría solos. Yo enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Pero quédense en la ciudad hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Era la promesa del Espíritu Santo, quien sería su guía, su consuelo y su fortaleza. Entonces, Jesús les dio su última instrucción, conocida como la Gran Comisión. Con una voz llena de amor y autoridad, les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras no solo eran una misión, sino también una garantía de su presencia constante, incluso cuando físicamente ya no estuviera con ellos. Mientras hablaba, algo increíble comenzó a suceder. Jesús fue elevado, ascendiendo hacia el cielo. Sus discípulos lo observaron en completo asombro, sus ojos fijos en él mientras desaparecía en las nubes. Fue un momento lleno de maravilla, pero también de esperanza. Porque mientras ascendía, 2 ángeles aparecieron junto a ellos y dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera en que lo han visto irse. Era la promesa del retorno, un recordatorio de que su historia aún no había terminado. Después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén con gozo. Sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, y que ahora les tocaba a ellos continuar la obra que Jesús había comenzado. Permanecieron juntos, orando y esperando el cumplimiento de la promesa. Y, tal como Jesús lo había dicho, no mucho tiempo después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Fueron llenos de poder, y con valentía comenzaron a predicar el Evangelio a todas las naciones.
Este momento marcó el nacimiento de la Iglesia, una comunidad que no se basaba en templos o estructuras, sino en la fe y el amor por el mensaje de Jesús. Pedro, quien una vez había negado a Jesús, se convirtió en el líder que predicó con valentía a miles, llamándolos al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Cristo. Las semillas plantadas por Jesús comenzaron a dar fruto, y el mensaje del reino de Dios se extendió rápidamente, alcanzando corazones más allá de las fronteras de Judea. Sin embargo, la promesa del retorno de Jesús siguió siendo una fuente constante de esperanza para los primeros creyentes. Sabían que, aunque su Señor había ascendido al cielo, volvería un día para completar su obra y traer consigo la plenitud del reino de Dios. Esta esperanza impulsó su misión, incluso frente a la persecución y los desafíos. Cada palabra que compartían, cada milagro que presenciaban y cada alma que ganaban para Cristo era un recordatorio de que estaban participando en una historia más grande. Una historia que culminaría con el regreso de su Salvador. La ascensión de Jesús no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que su presencia permanecería a través del Espíritu Santo y su mensaje se llevaría hasta los confines de la tierra. Para sus discípulos, y para todos los que han seguido su camino desde entonces, la promesa de su retorno es el faro que guía cada paso. Una luz que recuerda que la victoria de Jesús sobre la muerte no solo fue el triunfo del pasado, sino la garantía de un futuro eterno.